Ella me dejó por un hombre más rico, me bloqueó como si nunca hubiera existido. Ahora está en quiebra, divorciada y mendigando. Recuerdo cuando conocí a Sofía a los 25 años. Era un día lluvioso, y yo me refugiaba en una cafetería del centro tras salir de una entrevista especialmente difícil. No era rico, pero estaba forjando mi futuro con paso firme. Tenía un empleo estable en marketing, me instruía en inversiones a base de libros y controlaba meticulosamente cada ingreso y egreso de mi modesta cuenta corriente. Vivía en un pequeño apartamento funcional, ubicado en un barrio que, según mi madre, estaba en ascenso. Siempre tuve planes, y ese día, empapado por la lluvia y cargado de la decepción de un proceso fallido, no imaginé lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando la vi. Sofía trabajaba detrás del mostrador, con su cabello oscuro recogido y una sonrisa tan natural que parecía encantar a cada persona que se acercaba. Cuando llegó mi turno, me miró con una atención que iba más allá del simple deber de una camarera y me preguntó, con genuina preocupación, si estaba bien. Le confesé que había tenido un día complicado por una entrevista fallida, y ella, con una confianza que desarmó mi tristeza, comentó su pérdida, mientras me deslizaba un chocolate junto a mi café como un obsequio para la próxima vez. Esa pequeña muestra de empatía me marcó. Al volver en los días siguientes, fui notando que su encanto iba mucho más allá de lo superficial. Para mí, Sofía era fascinante, no solo por su belleza, sino por esa habilidad innata para hacerme sentir el centro del universo en medio de una multitud. Sin embargo, a pesar de su simpatía y de lo magnético de su personalidad, provenía de un mundo completamente distinto al mío. Su familia contaba con recursos, su padre era un arquitecto que diseñaba casas para clientes adinerados y su madre, una exmodelo, manejaba una boutique exclusiva. Ella había asistido a colegios privados, viajado por Europa durante sus años universitarios y relataba sus experiencias con una naturalidad que, a la vez, me maravillaba y me intimidaba. Debía haberme percatado de que nuestros valores y expectativas no eran iguales. Durante el primer año, Sofía parecía no preocuparse demasiado por el dinero. Se reía con entusiasmo cuando la llevaba a pequeños restaurantes familiares en lugar de a los elegantes locales del centro. En su pequeño apartamento, al que solía llamar acogedor e íntimo, se entregaba a largas conversaciones en las que expresaba cuánto admiraba mi ambición y dedicación para construir algo duradero. Vas a llegar lejos, se nota, solía decirme, palabras que encendieron en mí una sed de validación y me impulsaron a esforzarme aún más para demostrarle que tenía potencial. Pero poco a poco comenzaron a surgir indicios de que nuestras realidades se distanciaban. En ocasiones, mientras navegábamos por las redes sociales, ella se detenía ante una fotografía de una amiga de la universidad en Santorini, suspiraba y confesaba lo mucho que extrañaba viajar, para luego asegurarse de que estaba feliz de estar conmigo. En cenas con sus amigos, quienes parecían tener siempre hombres de una riqueza inexplicable, notaba en su semblante un destello de melancolía cada vez que surgían temas de viajes de fin de semana a Napa o autos nuevos. Aunque solía apretar mi mano discretamente, su sonrisa nunca llegaba a iluminar sus ojos. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más directos. Una noche, al regresar de ver una película, me dijo, siento que estamos estancados, como si no avanzáramos. Traté de recordarle que acababa de recibir un ascenso y que nuestros ahorros crecían, sugiriéndole que en 1 o 2 años podríamos permitirnos un pequeño departamento. Ella asintió, pero su mirada se perdió en la lejanía, comentando que los novios de sus amigas ya compraban casas y se iban de viaje con regularidad. Yo le prometí que algún día lo lograríamos, aunque ella confesó sentirse frustrada por tener que ajustar cada gasto, deseando simplemente poder disfrutar de la vida sin tantas limitaciones. La brecha entre nosotros se amplió, y de repente, empezó a salir más con sus amigas. Publicaba en las redes fotos de noches en clubes y restaurantes que yo no podía costear. Volvía a casa tarde, impregnada del aroma de perfumes caros y alcohol, y se metía en la cama sin apenas tocarme. Cuando le pregunté sobre esos encuentros, me respondió que simplemente buscaba desconectar, dejando claro que yo siempre estaba absorto en el trabajo o en conversaciones sobre el mismo. El día en que me dejó, lo vi venir en sus ojos, una frialdad que delataba una decisión ya tomada, como si se hubiera desprendido emocionalmente mucho antes. Se sentó conmigo en mi apartamento, el mismo que en otro tiempo ella llamaba acogedor y ahora parecía mirarlo con desdén casi contenido y me dijo, con voz serena pero decidida, no creo que seamos compatibles. Eres un buen hombre, pero yo necesito algo más, haciendo un gesto amplio que abarcaba mi vida, mis sueños y todo lo que representaba para ella. Aunque intenté mantener mi voz firme, pude sentir un vacío expandiéndose en mi interior. Sin articular excusas o falsas palabras de consuelo, me respondió, necesito más de lo que tú me puedes dar en este momento, y no estoy dispuesta a esperar más. Con esa declaración fría e implacable, se marchó sin mirar atrás, sin lágrimas ni disculpas, como un adiós definitivo. Poco después, Sofía se fue con Nathan. Nathan representaba todo aquello de lo que yo no era, provenía de una familia acomodada, tenía conexiones con personas influyentes en la ciudad y parecía haber nacido para el éxito, sin haber conocido la lucha.
En cuestión de instantes, él se llevó a Sofía a un mundo de lujo y privilegios, dejando atrás todo lo que habíamos construido. Vi las fotos en las que los amigos en común no se molestaron en ocultar nada, vacaciones de lujo en las Maldivas, ropa de diseñador y asientos en primera fila en conciertos exclusivos. Mientras tanto, yo había sido completamente borrado de su vida. En cuestión de días, me bloqueó en todas las redes, cambió su número y no solo siguió adelante, sino que actuó como si yo nunca hubiera existido. Eso fue lo que más dolió, no solo el rechazo, sino la eliminación total de 3 años de vida en común, eliminándome sin mirar atrás. Durante meses, me consumió la rabia, contra Sofía, contra Nathan e incluso contra mí mismo por haber sido tan ciego ante el modo en que el mundo premia a quienes ya lo tienen todo, dejando al resto luchando por migajas. Sentía la necesidad de demostrar que estaba equivocado, no únicamente por despecho, sino porque me negaba a permitir que me definiera por lo que no podía ofrecerle. Así que me puse a trabajar con ahínco, esforzándome al máximo sin saber exactamente a dónde me llevaría ese camino, pero convencido de que no podía quedarme en ese vacío que ella había dejado. Después de la ruptura, decidí redoblar mis esfuerzos en la carrera profesional, aunque antes experimenté una espiral autodestructiva. El primer mes se confundió entre tragos de whisky barato y comida para llevar aún más económica. Mi apartamento se convirtió en un santuario de autocompasión. Amigos como Matt, que aparecía con provisiones, y Rebecca, que insistía en saber si seguía vivo, intentaron sacarme de ese estado, pero yo me sumergía en la melancolía. Revisaba viejas fotos mías con Sofía, buscando el instante en que su sonrisa dejara de ser genuina para convertirse en una mera actuación, e incluso llegué a espiar sus redes sociales con cuentas falsas, hasta que las imágenes junto a Nathan se volvieron insoportables. Una mañana, al despertar en el sofá rodeado de envases vacíos y ropa sin lavar, me vi reflejado en la pantalla de mi laptop, un hombre descuidado, con la barba de varios días y una apariencia patética. Fue en ese instante cuando una claridad casi espiritual se apoderó de mí. Podía dejar que esa ruptura me destruyera o utilizar esa rabia acumulada como combustible para reinventarme. Aunque ya tenía cierta estabilidad en mi carrera de marketing, decidí esforzarme aún más. Volví a leer esos libros de superación personal que siempre había valorado, pero ahora con una determinación renovada. Empecé a trabajar jornadas más largas, asumiendo las cuentas más desafiantes que nadie más quería, hasta volverme indispensable. Redefiní mi estrategia de inversiones, optando por riesgos calculados en lugar de la seguridad excesiva. Amplié mis habilidades asistiendo a cursos nocturnos de analítica digital y psicología del consumidor. Dejé de beber, comencé a correr antes del trabajo y mejoré mi alimentación. Mi cuerpo se convirtió en un proyecto en el que podía tener control, aun cuando mis emociones parecían incontrolables. El mayor reto fue el networking, ya que siempre me había sentido más cómodo con hojas de cálculo que en reuniones sociales, pero me obligué a asistir a eventos de la industria para entablar conversaciones y consolidar conexiones. Cada interacción fue una pequeña victoria sobre la voz interior, la misma voz de Sofía que me susurraba que no era suficiente. 6 meses después de la ruptura, conseguí captar a un cliente importante que mi firma había estado persiguiendo durante años. Ese éxito me permitió negociar un aumento considerable y mayor control creativo. Un año más tarde, un antiguo colega me ofreció la oportunidad de unirme a su startup como director de marketing, CMO. Acepté el reto a pesar de las largas horas y la intensa presión, pues la participación en el capital justificaba el sacrificio. 2 años después, con la adquisición de la empresa, mi situación financiera cambió de la noche a la mañana. Para cuando cumplí 30 años, había acumulado una fortuna que nunca imaginé alcanzar a esa edad, un portafolio de inversiones diversificado, una carrera próspera como consultor para startups tecnológicas y, por primera vez, la verdadera libertad de elegir cómo emplear mi tiempo, con quién compartirlo y qué desafíos afrontar a continuación. Pero lo más gratificante fue que, a lo largo del camino, esa ira se transformó en algo distinto, en un orgullo sincero, no el orgullo frágil y defensivo de alguien que siente la necesidad de demostrar algo, sino en la tranquila satisfacción de conocer mi propio valor. Un día, mientras cenaba con amigos en un restaurante elegante que antes ni podía permitirme, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Sofía. Esa revelación surgió mientras disfrutaba de buena comida y compañía, sin la presión de impresionar o compartir en redes sociales. El recuerdo de Sofía cruzó por mi mente, y en lugar de sentir el habitual dolor, experimenté una sensación de liberación, no de entumecimiento. No solo perseguí el dinero, sino que construí una vida plena. Restablecí relaciones con amigos que había descuidado durante mi relación, descubrí nuevas pasiones como la fotografía, la escalada en roca y el voluntariado como mentor de jóvenes emprendedores en situación desfavorecida. Compré un departamento en un barrio que amaba y lo amueblé a mi gusto. Viajé cuando y donde quise. En medio de esa vida ampliada, conocí a Alina en una subasta benéfica en la que estaba colaborando como fotógrafo por un favor a un amigo. Alina,
coordinadora del evento, demostraba una calma y autoridad discreta en medio del caos. Cuando un niño del grupo beneficiado derribó una exhibición, haciendo estrellarse cristales minutos antes de la apertura, ella no perdió la compostura, se arrodilló junto al niño asustado, lo calmó y, con eficiencia, gestionó la limpieza sin descarrilar el evento. Quedé tan impresionado que me presenté a ella después del incidente. No era solo su belleza, con su cabello rojizo y pecas esparcidas como constelaciones, sino su autenticidad. Era del tipo de mujer que recordaba el nombre del personal de servicio, escuchaba atentamente sin estar pendiente de alguien más importante. Nuestra primera cita fue simplemente un café, la segunda, una clase de cocina en la que fallamos estrepitosamente al intentar hacer sushi, riéndonos hasta dolernos. Para la tercera cita, ya sabía que Alina era diferente a todas las que había conocido, tenía independencia financiera, había construido su carrera como organizadora de eventos desde cero y no se dejaba impresionar por muestras de ostentación. De hecho, cuando sugerí un restaurante lujoso para nuestra cuarta cita, ella, con naturalidad, preguntó, ¿te importaría si hacemos algo más sencillo? Paso tanto tiempo en lugares de trabajo que, sinceramente, prefiero conocer a alguien de manera auténtica. Recuerdo aquella ocasión en que, sin mayores formalidades, ella hizo un gesto discreto y acabamos compartiendo tacos callejeros en un banco a orillas del río. Conversamos sin prisa hasta que el atardecer tiñó el cielo de rosa. Sin duda, fue la mejor cita que jamás había tenido. Con el paso de los meses, temía que aparecieran esas sutiles críticas o comparaciones con otros hombres, o señales de insatisfacción. Sin embargo, nunca se materializaron. Al contrario, Alina valoraba cada pequeño detalle que hacía, notando mis esfuerzos y haciendo que me sintiera una prioridad, no simplemente una opción. Recuerdo claramente cómo me dijo una vez, al disculparme por tener que reprogramar una cita por trabajo: no necesitas impresionarme, ya me impresionas siendo tú mismo. Así, poco a poco, construimos algo genuino, una relación basada en el respeto mutuo, valores compartidos y un afecto verdadero, que se transformó en amor. Cuando, 3 años después, nos comprometimos, apenas pensaba en Sofía. Ella era solo un capítulo del pasado, que había dejado su huella en mí pero que ya no tenía cabida en mi presente. Todo parecía encaminado, hasta aquella noche en que recibí un mensaje inesperado. Estaba en nuestra nueva casa, una moderna vivienda de 3 dormitorios con amplios ventanales y un patio que planeábamos transformar en un jardín para la primavera. La renovación había sido agotadora pero muy gratificante, logrando un espacio a la medida de nuestros deseos. Mientras Alina hojeaba una revista y se acomodaba con elegancia, yo revisaba mi teléfono entre episodios de un documental sobre conservación marina. De repente, apareció una notificación en Instagram, una de las pocas redes sociales que aún utilizo para mostrar mi afición por la fotografía. Sin pensarlo demasiado, abrí el mensaje, y al ver el nombre, entre una risa y un leve sobresalto, exclamé: «Sofía». Alina, alzando la vista con las cejas arqueadas, observó mi reacción. Con voz serena le respondí, recordando que ella era mi ex, la que me había abandonado por alguien con más recursos económicos. Sofía inició la conversación con un saludo casual, como si fuésemos antiguos compañeros que simplemente habían perdido el contacto, olvidando el hecho de que nuestra relación había terminado de manera tan calculada, con un simple hola, ¿cómo has estado?, como si yo hubiera sido borrado de su vida años atrás. Pude prever lo que sucedería a continuación, incluso antes de leer el siguiente mensaje: el patrón de alguien que vuelve únicamente cuando necesita esa validación emocional, ese refugio en la seguridad de haber sido importante para alguien. Los mensajes continuaron con frases como: «He pensado mucho en ti últimamente. Quiero disculparme por cómo terminaron las cosas, en aquel entonces estaba en otro lugar, cometí errores y te extraño. Extraño la forma en que siempre supiste quién eras». Decidí mostrarle esos mensajes a Alina, no por despecho ni para provocar celos, sino porque en nuestra relación no guardábamos secretos de ese tipo. Ella sonrió con un toque pícaro y me preguntó: «¿Vas a responderle?». En ese instante, una parte de mí quería replicar el desdén que había sentido antes, pero la curiosidad y, en cierto modo, la necesidad de un cierre emocional que no sabía que aún necesitaba, me impulsaron a contestar. Sofía respondió rápidamente, casi con ansiedad, como si hubiera estado esperando ese momento. Se excusó diciendo que había sido joven e inexperta, que no valoró lo que teníamos, que se dejó llevar por lo material y la opinión de sus amigos, y que lamentaba no haber sido la persona que yo merecía. Mientras leía su mensaje, Alina soltó una carcajada y comentó con ironía: «Qué curioso, solo te das cuenta de tus errores ahora que has tenido éxito. Seguro que ya se comenta por ahí, ¿no?». Poco después, apareció otro mensaje: «He cambiado, he aprendido lo que realmente importa en la vida». Respondí con neutralidad: «Eso es excelente, el crecimiento personal es fundamental». La respuesta de Sofía parecía alentada por mi tono mesurado, como si ella reconociera que, de alguna forma, comprendía lo que intentábamos construir en aquel entonces. «Siempre fuiste la más perspicaz, la que tenía una visión a largo plazo».
Fue entonces cuando soltó la verdadera razón de su mensaje, la pregunta que, supongo, había sido su objetivo principal todo ese tiempo. ¿Te gustaría que nos viéramos, aunque solo sea para conversar? Estaré en la ciudad el próximo fin de semana. Dejé mi teléfono a un lado y miré a Alina, quien había estado observando la conversación con una mezcla de diversión y una leve ira protectora. Le pregunté, ¿lo quieres responder tú o lo hago yo? Con una sonrisa, Alina tomó el teléfono y escribió rápidamente. Para que quede claro, estoy comprometida y estamos leyendo esto juntos. Además, no estoy disponible para ningún café ni encuentro. El tono de su mensaje no dejaba dudas, el repentino interés de Sofía, justo ahora que yo había alcanzado el éxito, no pasaba desapercibido para ninguna de las dos. Tras unos momentos, apareció un último mensaje en el que Sofía decía, felicidades a ambos. Poco después, se notificó que el usuario me había bloqueado. Alina y yo estallamos en carcajadas, y en ese instante, la tensión se disipó por completo. Ella se recostó contra mí, y su presencia cálida y real me llenó de una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. Sentí como si se hubiera levantado un peso invisible que aún cargaba. Más tarde, mientras Alina dormía a mi lado, repasé mentalmente aquella interacción. No lo hice con sentimientos de pesar o anhelo, sino con una especie de asombro ante cómo la vida regresa en círculos. ¿Qué no habría dado, hace 6 años, por ver a Sofía regresar reconociendo sus errores? Habría significado todo para aquel joven que creía que su valor dependía de la validación de otra persona. Ahora, en pleno presente, aquello ya no tenía ningún valor. Demasiado tarde para lamentar. No sé qué esperaba Sofía. ¿Acaso pensó que aún la estaba esperando, después de todo este tiempo? De pronto, la idea de dejarlo todo y volver a tenerla de nuevo se me atravesó, como si mi vida entera hubiera sido una audición prolongada con la esperanza de que algún día ella volviera a notarme. La absurdidad de ese pensamiento me hacía casi reír. Al día siguiente de recibir los mensajes de Sofía, en el trabajo me encontraba perdido en mis propios pensamientos, repasando mentalmente cada palabra de The Exchange. No era que estuviera reconsiderando mi respuesta, sino que intentaba comprender esa extraña sensación de paz que me embargaba. No era la satisfacción vengativa de demostrarle lo que había perdido, sino algo mucho más silencioso y profundo. Hablé con Matt, mi amigo de toda la vida, quien había estado a mi lado durante lo peor de la ruptura. Le recordé sus palabras sobre cómo escapé por poco de un misil de superficie a aire al separarme de Sofía. Matt se echó a reír al oír mis palabras exactas y me confirmó que sí, que ella se había comunicado ayer, queriendo reunirse. Pero, ¿qué buscaba? Supuestamente, Elina había logrado detener cualquier posibilidad de reencuentro de forma muy rotunda. Dios, cuánto amo a esa mujer, exclamó Matt con emoción. Ante mi pregunta sobre cómo me sentía al respecto, le respondí que, en gran medida, me hallaba indiferente, aunque sentía una extraña gratitud hacia Sofía. No era una gratitud dirigida a ella personalmente, sino más bien por cómo habían resultado las cosas. Si ella no se hubiera marchado, quizá no me hubiera exigido tanto a mí mismo, no habría conocido a Alina, y de no ser así, no sería la persona que soy hoy. Matt asintió lentamente, como confirmando que, a veces, tener el corazón pisoteado puede resultar ser una bendición disfrazada. Más tarde esa noche, mientras Alina y yo cocinábamos juntos, nuestro ritual semanal que ambos atesorábamos, le conté sobre mi conversación con Matt. Mientras nos movíamos por la cocina en una danza casi sincronizada, ella me preguntó, mientras picaba pimientos con precisión, si alguna vez me había cuestionado qué habría sido de ella y Nathan. Su pregunta, formulada de manera casual, me sorprendió, pues jamás había seguido la pista de Sofía a lo largo de los años. Lo poco que sabía provenía de breves actualizaciones de conocidos mutuos, quienes ni siquiera se habían percatado de que ella me había eliminado por completo de su vida. La última vez que oí algo, estaba comprometida. Le comenté mientras removía un risotto que lentamente absorbía el vino y el caldo, que ese dato tenía ya casi un año. Quizás ella, al romper con la gente, había caído en el mismo error que cometió al elegirme a mí, escoger a alguien por lo que podía ofrecerle en lugar de por lo que realmente era. O tal vez, le sugerí, Nathan había perdido todo en un enorme esquema Ponzi y se había visto forzado a buscar un nuevo sustento. Alina soltó una carcajada y me dio un suave codazo con la cadera, mientras yo replicaba en tono cínico y realista, aunque con una sonrisa. La verdad es que, en ese punto, ya no me importaba lo que hubiera pasado en la vida de Sofía. No era por desearle ningún mal, sino porque los desafíos o arrepentimientos que ella enfrentara eran propios de su camino, al igual que los míos. Ella había tomado su decisión, se marchó por el dinero, me borró de su existencia sin mirar atrás y ahora, al haber perdido aquello por lo que me dejó, deseaba regresar. Pero para mí ya era demasiado tarde. Había seguido adelante y tenía todo lo que siempre quise, una carrera que me retaba y llenaba, una mujer que me amaba tal y como era, apoyando mis ambiciones sin imponer condiciones a su cariño, un hogar que estábamos construyendo juntos y un futuro definido por mis propios valores, no por las expectativas de otra persona. Sofía se había convertido en un mero que hubiera pasado si, una nota al pie en mi historia,
en lugar de ser un capítulo decisivo. 2 semanas después del mensaje de Sofía, Alina y yo estábamos ultimando detalles para nuestra boda, una ceremonia íntima en un jardín botánico, en compañía solamente de nuestros amigos y familiares más cercanos. Durante la planificación, Alina me preguntó, sin rastro de celos en su voz, si creía que ella volvería a contactarme. Con tono práctico, respondí que dudaba, pues ella nunca había sabido manejar el rechazo. Alina me estudió un momento y me preguntó, si lo hiciera, ¿te gustaría escuchar lo que tiene que decir? Reflexioné seriamente la cuestión, dándole la atención que merecía, pero finalmente, con convicción, respondí que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que he construido. Esa puerta estaba cerrada. Alina asintió, satisfecha, y añadió, bueno, porque yo soy seria respecto a casarme contigo, y no comparto esa incertidumbre. La abracé, impregnándome del aroma familiar de su cabello, y le aseguré que nunca tendría que volver a enfrentarse a ese pasado. Al retomar los planes para nuestra boda, me percaté de la extraña circularidad de la vida, como momentos que parecen ser finales pueden, en realidad, ser nuevos comienzos, como el dolor se transforma en crecimiento, y como perder aquello que creíamos querer nos conduce hacia lo que realmente necesitamos. Sofía, en su momento, finalmente comprendió que en la vida hay valores que no se pueden comprar, lealtad, amor y respeto, y que la conexión verdadera no se basa en lo material, sino en lo que somos en esencia. Un amor genuino no viene con condiciones ni fecha de caducidad, y cuando se dio cuenta de que yo ya no estaba allí, no solo en cuerpo, sino en el alma, ya había pasado demasiado tiempo. Mi valor ya no dependía de su opinión. 6 meses después, mientras Alina y yo intercambiábamos votos bajo un dosel de árboles en flor, Sofía ni siquiera era un pensamiento pasajero en mi mente. Me encontraba completamente presente, seguro y en paz con el camino que me había llevado hasta allí, a pesar de todos sus giros y desvíos. En ocasiones, la mejor venganza no es el éxito en sí mismo, sino encontrar una felicidad tan plena que cualquier deseo de revancha se desvanezca.